enamórate de lo imperfecto. Yo no quiero sentir que necesito ponerme cosas en la cara. ¿Yo por qué me voy a preocupar por eso a mis 20 años? Por favor, no me molesten. Siento que se habla mucho de la perfección, o sea, como que el contenido últimamente ha migrado a tener que ser perfecto, o sea, cómo enamorarte de lo imperfecto, y básicamente es abrazar la belleza de lo imperfecto. Lo que es transitorio, lo que está incompleto. Se trata básicamente de apreciar la simplicidad de la naturalidad. Lo que nos dicen siempre, compra esto, mira, vete a este link y pícale aquí y ve cómo me veo espectacular. O sea, está bien, pero siento que necesitamos una balanza de otro lado en donde nos hablen también de otro tipo de cosas, como frustradas por no poder tener lo que todo mundo te dice que debes de tener para pertenecer, para tener un valor. Básicamente de cemento, una pieza rescatada de mármol. Entonces lo que tú creías que era basura, le das como la oportunidad del potencial que tiene esa pieza, y a lo mejor la mayoría de las personas no lo ve, no nos hace avanzar. Entonces creo que primero debes de aceptar tu entorno, de aceptar de dónde vienes, de aceptar tus raíces también, ¿sí? Tu cultura, todo eso. Y una vez aceptes eso y abraces la imperfección que para ti crees que es imperfección, pues es cuando ya empieza a haber como una evolución. La basura no siempre es basura, recíclalo, evoluciona. Date la oportunidad, construye tu valor, no por lo que tienes, sino por lo que eres. Y si tienes, qué bien, está perfecto. Aló, yo soy Bella Daniel y bienvenidos al podcast Efecto Primavera. Este podcast nace desde la idea del cambio, la evolución, la perspectiva de diferentes formas. Y la verdad es que yo ya extrañaba estar aquí con ustedes. Me encanta este espacio porque me puedo expresar y siento que es un lugar en donde puedo enseñarles un poquito de cómo pienso algunas cosas, cómo me cuestiono algunas otras cosas y cómo he tratado de analizar, de cambiar algunas cosas de mi vida y también de entender, que creo que es como lo bueno de esto, que siempre entiendes, aprendes y como que sacas cosas buenas. Yo sé que ya tenía mucho que no me presentaba aquí en este espacio en donde expresaba un poquito mi pensamiento y compartí un poquito de mis ideas, pero la verdad es que ya extrañaba estar aquí porque siento que es un lugar que muchas veces me hace como reflexionar y entender un poquito de las cosas, y siento que, no sé, como que este contenido me hace sentir bien. Entonces, vamos a volver con un tema que se llama enamórate de lo imperfecto. Y me refiero con esto, bueno, obviamente quiero como primero darles un pensamiento que tengo sobre esto. Básicamente, no sé si habían escuchado hablar del término wabi sabi. Bueno, antes de decir como lo del término wabi sabi, quiero decir que vamos a hablar básicamente de lo imperfecto, porque yo como que últimamente veo mucho la perfección en redes sociales y siento que es importante hablar de eso como para poder entender un poquito de alguna de las cosas. Y siento que se habla mucho de la perfección, o sea, como que el contenido últimamente ha migrado a tener que ser perfecto. Y básicamente, si no haces ese tipo de contenido como más como se dice, aesthetic o estético, es como que ya te da pena que tu contenido no sea lo suficiente para las demás personas o para la audiencia, y muchas veces siento que nos privamos de mostrar lo que somos o lo que pensamos, muchas veces por miedo a la crítica, porque siento que pues sí, o sea, obviamente
en redes sociales pues va a haber críticas, va a haber diferentes opiniones, diferentes puntos de vista y eso está súper bien, pero siento que muchas veces nos privamos de decir cómo pensamos o nuestra filosofía de vida. Entonces, mucho se habla en redes sociales de cómo tener una vida perfecta, estética, todo acomodadito, todo bonito, y está lindo, obviamente. Creo que son cosas que me agradan. Obviamente me gusta sentir que estoy en un lugar agradable porque influye mucho en cómo te desarrollas también en tu día, si tu cama está arreglada o tu entorno está recogido. O sea, obviamente todas esas cosas como ordenadas o estéticas están súper bien. Creo que no tengo nada malo que decir de eso. Pero se habla mucho de esto, pero bueno, para no desviarnos mucho del tema, yo les quiero compartir un término que me encanta, que es de filosofía japonesa, que es el término wabi-sabi. Yo lo empecé a conocer por el interiorismo. Para quienes no saben, pues en interiorismo, este término es un estilo, se podría decir, de interiorismo. Y me encanta porque me hace sentir en paz y cómoda esta descripción tan hermosa, o sea, cómo enamorarte de lo imperfecto. Y básicamente es abrazar la belleza de lo imperfecto. Lo que es transitorio, lo que está incompleto. Se trata básicamente de apreciar la simplicidad de la naturalidad. O sea, lo que es natural, lo simple. Y yo siento, o sea, en mi vida que me rijo mucho como en eso, o sea, muchas de mis decisiones, muchas de mis pensamientos o cuando tengo que elegir algo, o sea, siempre como que tengo esta filosofía y no me había dado cuenta tal cual. Y obviamente lo conocí en el interiorismo, pero también dije, wow, o sea, este término aplica en todo, o sea, en lo que tú quieras. También tiene que ver con apreciar el paso del tiempo en todos los aspectos, o sea, hablando físicamente, o de los objetos, ¿no? Que obviamente hay cosas que ya se ve la edad de esas cosas, y es básicamente apreciar eso, y siento que muchas veces esto no se comenta mucho, no se dice, porque obviamente pues todos quieren lo bueno, lo nuevo, lo en tendencia y todo eso, y muchas veces estas cosas antiguas o viejas no son validadas o no son apreciadas. Básicamente es apreciar la decadencia como parte de la vida y su belleza. Porque sí, o sea, eso es bello. Entonces, como les comentaba, básicamente este término yo lo conocí en interiorismo, en donde la basura, bueno, a veces yo siento que doy unos ejemplos súper drásticos, pero me gusta. Básicamente en donde la basura se convierte en algo con valor, mientras que la superficialidad florece en siempre, es lo que decía ahorita, querer tener diamantes, oro, lo brilloso, lo despampanante, lo costoso. Y el término que yo estoy diciendo es como completamente lo contrario. También obviamente hablando de marcas, ¿no? O sea, obviamente este término, estoy dando estos ejemplos, pero pues puede cubrir muchos rangos y muchos aspectos de la vida. Pero básicamente es eso, como que este sentimiento de querer lo más caro o lo más nuevo, la superficialidad que pues se nos ha enseñado básicamente toda la vida. Y pues para ellos es básicamente el valor que quieren obtener a cambio de tener todas estas cosas. Que obviamente yo no estoy peleada con los lujos o con que si eres una persona que le gusten este tipo de cosas, pero solamente estoy compartiendo como el otro lado que siento que muchas veces nos hace falta trabajar como personas empáticas que tenemos que ser y en todos los aspectos de nuestra vida. Creo que a veces esta ¿cómo podría decir? Como esta idea que se nos vende siempre a en redes sociales o que nos dicen siempre compra esto, mira, vete a
a este link y pícale aquí y ve cómo me veo espectacular. O sea, está bien, pero siento que necesitamos una balanza de otro lado en donde nos hablen también de otro tipo de cosas, porque muchas veces es cuando ya siento yo, y creo que sientes como un vacío en, sí, pues muchas veces querer todo esto. Incluso las personas a veces se llegan a sentir un poquito, ¿cómo podré decir eso? Como frustradas por no poder tener lo que todo el mundo te dice que debes de tener para pertenecer, para tener un valor. Yo me identifiqué mucho con este término, no solo en diseño de interiores, sino en mi vida, porque básicamente esto es como un arte. Y te voy a poner un ejemplo así de algo material, ¿no? Por ejemplo, esta mesa, no sé si, creo que no les había comentado, no es perfecta. Obviamente tú ves el material expuesto, a lo mejor tiene unos detallitos. Este es un bloque básicamente de cemento, una pieza rescatada de mármol. Entonces lo que tú creías que era basura, le das como la oportunidad del potencial que tiene esa pieza, y a lo mejor la mayoría de las personas no lo ve. Igual hay personas que tienen potencial y que son personas de valor y todo, pero muchas veces las personas no lo ven porque se van más por lo material, por la fachada. Entonces, por ejemplo, esta mesa yo la diseñé básicamente, o sea, simplemente visualicé y dije, es que esto debe de tener una oportunidad. Entonces, básicamente para mí eso es arte, y creo que en mi vida diaria siempre trato de ver las cosas así. O sea, es como una parte de mí que te quiero compartir, que probablemente no tengas que pensar igual que yo, pero estoy como tratando de dar el otro punto. Y este es un claro ejemplo, o sea, una mesa que era un bloque de cemento que ya no servía y ya nadie lo necesitaba, y esta cubierta de mármol que se cayó de un baño, como un tocador, y pues ya no servía. Entonces yo dije como, yo quiero darle otra segunda oportunidad. Básicamente es como apreciar a lo mejor las texturas expuestas, o que se le nota literalmente que ya tiene sus años esa pieza, y a veces esos años le dan el valor, ¿no? A las cosas. Bueno, es como yo lo veo también. Entonces, pues no sé, es como una manera de pensar. Creo que también parte de por qué pienso así o por qué me identifico con este término es por tener la necesidad de verle un valor a las cosas y mejorar también como persona. Esto me hace ser más creativa y más consciente del valor de las cosas, del valor de las cosas y de las personas y del esfuerzo, de muchas cosas que podría ver el valor. Entonces creo que esto me hace bien a mí. Entonces creo básicamente que yo trato de ver esto en mi vida, lo trato de aplicar, lo trabajo, y es en donde yo tengo la creencia de la naturalidad de las cosas que pues tienen el valor para mí. Y básicamente pues obviamente la tendencia nos lleva a otro tipo de como sí, pues a otro tipo de objetivo, se podría decir, a otro tipo de ver las cosas, lo material, de querer más, de siempre tener lo mejor. Entonces es como esta otra parte de tratar de llevar así tu vida. También creo que funciona. Bueno, por lo menos a mí me ha funcionado. Yo sí creo en esto de que menos es más. Obviamente hay personas que no se sienten identificados con ese término, pero si tú te sientes identificado con ese término, trátalo de aplicar en tu vida y vas a ver que te vas a sentir bien. Hay que abrazarlo, hay que enamorarnos de lo imperfecto, hay que ir lento en la vida, hay que apreciar las cosas, detenernos y dar el tiempo al valor.
O sea, sí, como darle el valor, el tiempo, porque pues obviamente el tiempo es muy valioso. Y creo que esto va mucho de la mano con no hay que olvidar de dónde venimos. Esto no quiere decir que no quieras mejorar, creo que también es algo que les comparto personalmente fuera del tema, que es algo que yo estoy trabajando en mí, estoy tratando de mejorar en muchos aspectos y entonces es esto como de abrazar también la imperfección, porque eso hace que crezcamos, de aceptarlo y admitirlo y mejorarlo. O sea, como una vez lo entiendes y lo aceptas, creo que es muy fácil mejorar. ¿Y a qué me refiero con mejorar? Algo que a ti te haga sentir bien. No digo como que los estereotipos que todo el mundo quiere, sino a ti, qué es lo que te hace sentir bien, y ahí es. Obviamente, muchas veces nosotros tratamos de mejorar como en la parte perfecta, que justo estoy hablando, en querer ser perfectos, en mostrar lo perfecto de nosotros, en, sí, pues mostrar básicamente como nuestra mejor cara, se podría decir, pero a veces el querer eso todo el tiempo no nos hace avanzar. Entonces creo que primero debes de aceptar tu entorno, de aceptar de dónde vienes, de aceptar tus raíces también, ¿sí? Tu cultura, todo eso. Y una vez aceptes eso y abraces la imperfección, que para ti crees que es imperfección, pues es cuando ya empieza a haber como una evolución, o sea, como un cambio de diferente forma a ver la vida, de ver la vida de diferente forma. A veces, o sea, yo veo mucha frustración, por la tendencia, de que se frustra la gente o nos frustramos por no cumplir ciertas expectativas. Y también pongo el ejemplo, o sea, hombres y mujeres, siento que hay muchísima presión de cómo tenemos que comportarnos, cómo tenemos que ser, qué tenemos que mostrar ante la sociedad, qué tenemos que aparentar. Mucha gente se rige en la presión social, muchas personas deciden sus cosas en base a esto y muchas de las veces las personas están un poquito frustradas por querer seguir estereotipos, por querer seguir una lista de pasos de es que tienes que hacer esto, esto y esto para mejorar o para ser una excelente persona. Y no sé si habían escuchado a una chica que la verdad es que sí fue medio criticada y juzgada, pero creo que tiene un punto muy cierto, y es que muchas veces las personas que buscan como autoayuda en lecturas, en un libro en donde te dicen como una lista de pasos a seguir, de que no es que tienes que hacer esto, esto y esto, está comprobado que las personas que consumen este tipo de contenido, ya sea leído, ya sea en redes sociales, hace que te sientas súper frustrado, muchas veces te da depresión, te sientes, o sea, como que no eres suficiente y que vas atrasado en la vida. Entonces, yo les recomiendo que si obviamente les gusta ese tipo de contenido, es súper respetable, si te hace sentir bien y si realmente te está funcionando, pues está súper bien, pero también trates de ver otro tipo de contenido que no sea tan superficial para que tú te puedas como entender las cosas de otra manera, de otra perspectiva. Porque si no, básicamente estás como, creo yo, cayendo como en un concepto de es que debes de tener para pertenecer y después valer. Entonces es como esta cosa de es que no, es que yo tengo que tener este cierto de cosas para valer como mujer y tener lo que me merezco, no sé. Por ejemplo, hablando de una pareja, es que yo tengo que estar en este nivel, tengo que tener esto y esto y esto para valer, para pertenecer, perdón, como en ese entorno y después valer. O sea, yo lo veo al revés, yo siento que es valer, o sea, primero, obviamente, darte tu valor, saber las cosas que te gustan, las cosas que no te gustan, o sea, todo ese tema. Después que trabajas eso, obviamente tienes como esto de sí me valoro, sí merezco, no por tener, sino por ser. Veo mucho contenido últimamente, ya pasando como a otro punto, veo mucho contenido últimamente como de
cómo hacer las cosas, cómo manifestar, cómo con telepatía y todas esas cosas. Entonces veo mucho contenido que es un contenido que supuestamente ayuda a que tú manifiestes las cosas que tú quieres, cómo tener las cosas que tú quieres. Igualmente como un hombre tiene que ser, o sea, cómo manifestar a un hombre de que cómo tiene que ser, tiene que cumplir esto, esto y esto y esto, porque si no, yo he visto gente que, por ejemplo, si tu pareja no hace ciertas cosas, te quitan ya el valor como mujer. Y creo que eso es muy triste, porque siento que eso es hablar mucho desde un privilegio que no muchas personas tienen. Y para ser realistas, pues no vivimos en un mundo en donde básicamente podamos ser engañados, en donde nos digan es que todos pueden ser millonarios, porque eso es súper ilógico. Entonces, obviamente he visto como este tipo de burlas, o sea, de que, ay, es que si tu hombre no hace esto, jajaja, no te quiere y cosas así, que yo a veces me pienso y digo, qué triste, o sea, qué triste que todo se englobe a una sola cosa y que esa cosa sea una en un millón. O sea, me refiero a que una en un millón quizás puede cumplir con esa lista interminable de cosas ilógicas. Y no digo que no podamos tener las cosas que queramos, pero me voy más al lado como real, sin sentirme mal, sin sentir presionada o sin sentir como esta necesidad de frustración. O sea, yo obviamente siento que soy una persona que no le gusta centrar la energía en ese tipo de cosas, porque pues básicamente son cosas que no me sirven. Y así, no quiere decir que no mejore, es como lo que yo digo, que obviamente siempre uno ve por mejorar. Algunas personas sí, algunas personas no, pero bueno, pues viéndolo de este lado. La verdad es que yo soy una persona que cuando alguien comparte sus logros o sus metas, o que se compraron esto, que se compraron el otro, soy una persona que realmente disfruta ese tipo de cosas. Quizá ni siquiera me conoces, quizás sí, quizás eres mi amiga, y también me pongo feliz, o sea, me pongo feliz por todo tipo de personas y siento que es algo lindo, pero obviamente las formas en las que lo hacen ciertas personas se pueden malinterpretar, como en la forma en la que se comunica, y puede caer a ese como egocentrismo de que muchas personas pues sí, o sea, siento que cada uno habla de su privilegio, yo hablo de mi privilegio, todos hablamos de nuestro privilegio, pero muchas personas como que a veces lo toman a mal. Y no sé cómo llamarlo, no sé si se llame envidia o no. Puede ser que sí, puede ser que no, que quizás simplemente no te identifiques con ese tipo de contenido. Pero pues es muy respetable, creo yo. Pero pues creo que es básicamente eso, como el hecho de caer en la superficialidad total. Que obviamente somos humanos superficiales, pues claro. Todo es superficial lo que estoy puesto ahorita, o sea, pero creo que hay muchas cosas más que podemos también transmitir y no solamente eso. Yo por suerte les comparto que tengo otros medios por los cuales me motivo. La verdad es que yo soy una persona muy creativa, se podría decir. Soy una persona que justo aplico la ley de wabi sabi, en donde me motiva mucho crear, o sea, me motiva mucho como ver lo lindo de lo imperfecto, o sea, como darle ese valor también a las personas, no solo a las cosas, o sea, como que a veces veo personas que a lo mejor son muy juzgadas por ciertos comportamientos o cosas así, y siento que yo siempre trato de buscar como el fondo de esa persona, de esa personalidad, de ese comportamiento, de esa cosa, y creo que es algo que me ha ayudado. Sí, me ha ayudado. Creo que ese tipo de mensajes que muchas veces se dan, a lo mejor no intencionales,
pero son muy peligrosos en cuanto a muchas cosas porque uno no sabe cómo se va a tomar ante la sociedad, y creo que sí está siendo peligroso porque estamos viendo muchas ¿cómo se puede decir? Como muchas anomalías incluso en niños, en comportamientos de niños. Y básicamente ya voy a concluir, solamente quiero decir otra cosa también que se me hace súper importante, que es envejecer es lindo. Yo no me quiero preocupar por eso ahorita, no quiero poner mi energía, yo no quiero sentir que necesito ponerme cosas en la cara. ¿Yo por qué me voy a preocupar por eso a mis 20 años? Por favor, no me molesten. Pero bueno, les escribí un fragmento solamente para cerrar este capítulo y dice así: ¿cómo ser una basura wasabi? Tienes que dejar de darle tu valor a cosas que no merecen tu atención y debes de empezar a crear el valor que necesitas para ti. Si crees que lo que haces o lo que tienes no significa y no tiene valor ante lo demás, tú dale el valor. Así es como las cosas, las marcas o cosas así crean su valor y después todos quieren eso. La basura no siempre es basura, recíclalo, evoluciona, date la oportunidad, construye tu valor, no por lo que tienes, sino por lo que eres. Y si tienes, qué bien, está perfecto, pero que tu amor no sea solo por eso. Gracias por ver y nos vemos en el siguiente capítulo.